¿Será verdad que es altamente probable que Internet colapse en algún momento y que todo deje de funcionar? El error 404 es el mensaje que vemos en pantalla cuando un dispositivo no es capaz de conectarse a un sitio de Internet, bien porque este ha desaparecido del servicio o porque el enlace es incorrecto. Este también es el título del libro de la periodista española especializada en ciencia y tecnología Esther Paniagua, un ensayo impactante en el que plantea, entre otros asuntos, la posibilidad de que Internet colapse. Y este es el tema que veremos aquí en Diégesis, historias reales. Si el Internet se cae por todo el mundo, el caos y el pánico se adueñan de todo, porque nadie, ni siquiera los gobiernos o los estados, están preparados para enfrentar el escenario apocalíptico que les seguiría. En ese contexto, lo que la autora busca con sus trabajos es precisamente llamar la atención sobre esa aterradora posibilidad antes de que sea demasiado tarde. La periodista manifiesta que no es que ella lo crea, que se despierte un día pensando en eso. Es una afirmación que viene de la ciencia, que ha hecho muchos expertos, entre ellos el filósofo y teórico de la conciencia Dan Dennett, un referente de la neurociencia, alguien a quien ella admira mucho y cuyos libros ha leído, a partir de una entrevista en el que él le dijo a Tony García que Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico mundial. Ella empezó a investigar y se dio cuenta de que aquella frase tenía mucho fundamento. Empapado de conocimiento de los tecnólogos y otros especialistas de lo que los rodean, Dennett piensa que las consecuencias sociales que tendría un apagón de Internet y en lo que nos ha llevado a que esas consecuencias sean peores de lo que deberían o podrían ser. Aunque ella no diría al 100% que Internet colapsara en algún momento y que todo dejará de funcionar, pero cree que es altamente probable. Lo que no tiene es obviamente una fecha, igual que no la tiene nadie, pero puede pasar mañana, dentro de 5 años, de 10 o nunca, aunque cree que nunca es la menos probable de todas las posibilidades. Más manifiesta que absolutamente todo depende de Internet y eso hace que sea especialmente vulnerable, puesto que hemos convertido todo en un ordenador, desde la infraestructura crítica a los hospitales, las administraciones públicas, las universidades, las empresas, nuestros cuerpos, nuestra ropa, nuestros electrodomésticos, la electricidad. Así que si se cayera, todo dejaría de funcionar. Y se produciría además un efecto en cadena dominó, porque afectaría incluso a servicios que no están conectados a la red. Ya hemos visto simulacros muy reales, pero a escalas muy pequeñas de lo que podría pasar. Un ciberataque en el 2021 contra el principal proveedor de telecomunicaciones de Bélgica dejó a la mayoría de los servicios gubernamentales, incluidos servicios hospitalarios críticos, el parlamento, las universidades, etc. Y eso que solamente duró unas pocas horas. Los expertos de los servicios de inteligencia aseguran que sería a partir de 48 horas cuando comenzaría a acudir el pánico, cuando la gente empezaría a temer por su supervivencia, puesto que dejarían de funcionar hasta los supermercados. Los mercados sin Internet no podrían facturar, no podrían cobrar más que en efectivo, pero no podrían sacar el efectivo del banco, así que aunque los productos estén allí, no lo podrían comprar. ¿Y qué pasaría si no podemos acceder a alimentos o a medicina porque no tenemos efectivo? Ni siquiera los expertos en seguridad nacional son consecuentes de hasta dónde llegaría este efecto cascada. La periodista descubrió en el proceso de investigación para su libro que en 1998 un grupo de hackers éticos o hackers buenos fue llamado a comparecer ante el Senado de los Estados Unidos.
Dada la preocupación que había ya por aquel entonces de que se cayera Internet y que con él todo el comercio electrónico asociado a ese Internet que entonces aún era incipiente. Esos hackers declararon que en solo 30 minutos eran capaces de derribar toda la red a través de vulnerabilidades en un producto base de Internet, que por decirlo de manera sencilla, hace que la información fluya de la forma más eficiente posible. Es como el GPS de Internet, que cuando quieren llegar a un punto a otro de la red, por ejemplo, escribiendo el nombre de una web o haciendo clic en algo, decide cuál es la forma más rápida de hacerlo. Fue precisamente una actualización de ese protocolo lo que, según la versión de Meta, hizo que el 4 de octubre del 2021 se cayera. Todos los sistemas de la familia de Facebook, desde WhatsApp a Instagram, y solo con eso ya cundió el pánico. Esa es una de las posibles vías de caída de Internet, pero no la única. Lo cierto es que un ataque contra Google o Amazon, por ejemplo, supondría cargarse la mitad de la red, con las consecuencias que eso tendría para las personas y las empresas que guardan su información en la nube. Además, entrarían también nuestros teléfonos, que son un blanco muy fácil, aunque también duraría poco tiempo, porque las operadoras se darían cuenta y lo resolverían seguramente en un plazo inferior a unos 2 días que tenemos de margen previo al desastre, probablemente en cuestión de horas. O puede ocurrir que un fenómeno de la naturaleza, como una tormenta magnética, haga caer todo. Es algo extremadamente improbable, pero si ocurriera sería nefasto. La caída más catastrófica y más distópica, ya que afectaría no solo a la red, sino a dispositivos como los satélites y otras muchas tecnologías. La periodista habla que en Error 404 dice que es un sistema DNS y cuenta que están protegidos por 14 guardianes, algo que admite que desconocía. Pero ¿cómo es posible que una red global esté en manos de 14 personas? Es una historia de películas. Pues el sistema DNS es crucial, es el sistema de nombres de dominios. Lo que hace es traducir los nombres de cada web y asignarles una dirección IP para permitir que todo lo que está online esté conectado. Sin esa especie de base de datos, aunque las cosas conectadas estén ahí, no podríamos acceder a ellas. Es tan importante que la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, un órgano de gobernanza de la red, decidió en el 2010 crear una capa de seguridad digital que estuviera protegida por una serie de personas. Debía ser un grupo de tamaño razonable, ni de muchas personas para evitar la dispersión, ni demasiado pocas para evitar que pudiera ponerse de acuerdo entre ellas para atacarlo. Al final decidieron que fuera 14, 7 y 7, porque hay un sistema de protección en la costa de este de Estados Unidos y otro en la costa oeste. Los guardianes se juntan cada 6 meses para ir actualizando el sistema DNS y renovar las claves digitales. Cada uno tiene una llave física asociada a las capas de protección digital y la tienen que llevar cuando se reúnen. Todo esto lo sabe ella porque pudo entrevistar a uno de ellos. Otra posibilidad que expone Esther es que los propios gobiernos decidan apagar Internet. Y para ella es un hecho, no es una probabilidad. El mayor caso que citó en su libro es el de India, que apagó Internet durante 7 meses. Y aunque el gobierno lo hizo adrede, como represalia por las protestas en la Cachemira, India, y se preparó para ello. Fue bastante caótico, afectó a todas las empresas, a los organismos públicos,
a la red de comunicaciones, provocó restricciones en la libertad de movimientos, cierre de carreteras y de fábricas, accidentes industriales. Fue un desastre y obviamente hubo pérdidas de miles de millones de euros. Y hay otras cosas en las que siguió profundizando después de publicar el libro en español, que agregó en las traducciones posteriores que le parece muy preocupante, pues para ella los cables submarinos es una vía vulnerable. Ha seguido investigando y documentándose después de escribir el libro y así se enteró de que todo Yemen, un país con 30 millones de habitantes, se había quedado sin internet en el 2020 a raíz de un fallo en un cable submarino provocado por el ancla de un barco, que algunas fuentes atribuyen a los hutíes, un grupo rebelde involucrado en el conflicto yemení, pues ese cable transportaba el 80% del tráfico de internet del país. El 20% restante va por otro cable. Pero cuando todos esos millones de personas intentaron conectarse a través de ese segundo cable, este colapsó, con lo cual se quedaron todos sin internet. Eso nos hace ver la vulnerabilidad de esa infraestructura física, porque además de un ataque intencionado, esos cables pueden cortarse por error, como de hecho ha sucedido en varias ocasiones. Además, manifiesta que hasta un niño podría llevar a cabo un ciberataque contra Internet. Y esa es otra de las cosas que quería subrayar en ese libro. La facilidad cada vez mayor de llevar a cabo un ciberataque. Igual que en los comienzos de Internet era muy difícil para un usuario básico crear una web. Y ahora es facilísimo. Antes de hacer un ciberataque era muy complicado y ahora es muy sencillo. No se necesita ni siquiera conocimientos avanzados en informática y además cada vez es más barato, del mismo modo que antes los computadores costaban un riñón y no salían de los centros de investigación y ahora todos en nuestras casas tenemos 3, porque un celular o tablet también son computadores. Ya tenemos muchos casos de chicos que incluso sin prenderlos, jugando, han llevado a cabo ciberataques. Y dado a que hay tantas formas de apagar Internet y que ello tendría consecuencias funestas, se hace la pregunta, ¿tienen los gobiernos y los estados algún plan para evitar el caos que conllevaría una caída masiva de la red? Pero la respuesta corta para Esther es no. No hay ningún plan específico para Internet. Las teleoperadoras están obligadas a tener planes por si hay caídas y si se confían en que esas empresas estén haciendo su trabajo. Pero a nivel gubernamental no hay nada. Si hay una caída de Internet, habrá que ver, por ejemplo, cómo se organiza a la gente. Ese es uno de los principales temores de Daniel Dennett, quien dice que no tenemos botes salvavidas. Antiguamente, cuando pasaba algo grave, la gente se reunía en las iglesias y allí se organizaba. Hoy, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al ayuntamiento? ¿A la biblioteca? Cuando la sociedad cada vez está más fragmentada, más polarizada y más individualizada, y el estar así, separados los unos de los otros, puede hacer que las consecuencias de un evento como la caída de Internet sea aún peor. La periodista también ha hablado en su libro de las grandes decepciones que ha supuesto Internet, que ha hecho aumentar las desigualdades, la desinformación, el discurso de odio, la manipulación, el control, y ella manifiesta que aún estamos a tiempo de empezar a gobernarlo adecuadamente para que se convierta en eso que queríamos que fuera, y si no, para que al menos deje de ser el nido de polarización, de manipulación y de vigilancia en el que se ha convertido y dejen de violarse nuestros derechos de forma sistemática. Al principio, con esa idea utópica, dejamos que Internet se comercializara y se convirtiera en lo que es hoy por la ausencia de mecanismos de gobernanza, y ahora tenemos que solucionarlo poniendo esos mecanismos. Es
Una propuesta que le parece muy interesante es vincular el comercio digital, la posibilidad de vender y hacer negocio online al cumplimiento de la norma de privacidad y ciberseguridad. El comercio debe estar supeditado a que se cumplan esas obligaciones. Ya tenemos, de hecho, muchas normas en este sentido. Lo que pasa es que no se cumplen y algunas no son suficientemente severas. El comercio de datos personales, por ejemplo, es algo que directamente debería estar prohibido. Shoshana Zuboff, autora de El capitalismo de la vigilancia, dice que igual que en su día prohibimos el comercio de seres humanos y la esclavitud porque denigraba a las personas y violaba sus derechos, por el mismo motivo habría que prohibir el comercio de datos personales. Pues en una situación en la que los ciudadanos y especialmente las minorías cada vez estén más marginadas y cada vez sean más víctimas de sistemas basados en recopilación de datos que le discriminan por razón de género, de edad y de raza, para que, por ejemplo, no puedan acceder a determinadas ofertas de empleo o no sean seleccionados para un empleo o asciendan menos o no tengan acceso a un crédito para comprar una vivienda. Seguirán aumentando las desigualdades sociales por una parte y reforzándose los privilegios por otra. Los ricos serán los únicos que podrán disfrutar de un derecho tan importante como la privacidad. ¿Qué opinas de la caída de Internet a nivel global? ¿Será posible? Te agradezco por escuchar. Puedes comentar, suscribirte y compartir. Recuerda estar conectados con Diégesis, historias reales.